Cositas también vamos a conversar más adelante porque esta operación Tempestad que recogió o capturó a varios personajes implicados en la red de Rodolfo Orellana, también se han continuado con algunas capturas en torno al caso de Gerald Oropeza. De eso vamos a conversar más adelante, pero vamos a pasar de lleno a nuestra primera entrevista con la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Cristian. Congresista, no puedo dejar de empezar preguntándole por lo que ha pasado una vez más en Arequipa y el proyecto Tía María. ¿Qué cree que se debe hacer a partir de ahora, con toda la violencia que hemos visto, los heridos, los muertos? Ay, tremenda respuesta, después de lo que se ha dejado de hacer, que es el gran problema. Porque aquí lo que tenemos son consecuencias y las causales se han olvidado. Es difícil realmente y creo que en estas condiciones el proyecto en estos momentos no puede pensarse en darle una salida a corto plazo. No se informó bien a la población, las mineras no supieron llegar con un lenguaje sencillo a los pobladores y lo que es peor, los pobladores tenían un mensaje desde el inicio de este gobierno con las palabras del propio presidente Ollanta, que ellos son los que iban a decidir y sobre todo que iban a decidir por el lado en el que rechazaban la minería. Ocurrido algo como lo de Cajamarca. Y esas son las consecuencias pues de tener doble discurso, ¿no? De no tener una línea, de irse en una forma zigzagueante. Y estas son las consecuencias que tenemos que pagar todos los peruanos. ¿Usted cree entonces que también fue ese discurso de Ollanta en campaña que no, agua sí, mina no, es decir, esa dicotomía es...? Definitivamente, mira tú, hoy le salen sus propios seguidores, militantes, nacionalistas, a encararlo y a decirle, acuérdese de lo que usted nos prometió. O sea, ¿no? Él es esclavo de sus propias palabras porque queda claro que Ollanta quisiera que el proyecto salga, ¿verdad? Por supuesto, él se ha dado cuenta de que su discurso al inicio denotaba un total desconocimiento de cuáles son los verdaderos problemas y las verdaderas soluciones que necesitaba el país. Improvisadamente, él nunca pensó de repente llegar a ser el gobernante y lanzaba el discurso que la población quería escuchar. Y de eso no se trata, porque él mismo dice, no hay que mentirle a la población y es lo que ha hecho es decir mentiras nada más, porque no sabía realmente qué línea iba a seguir o pensó seguir una línea que luego lo enfrentó hacia una realidad completamente diferente. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿usted cree, por ejemplo, que en un gobierno, en un supuesto gobierno de Fuerza Popular este proyecto habría salido? ¿Cree que es un problema de este gobierno o es una cuestión de Estado que habría que repensar la forma como queremos desarrollar la minería en nuestro país? Sí, definitivamente la minería se tiene que adecuar a las normas que hoy día se exigen y ya no es la minería de antaño que perjudicaba y malograba. Ahí están los humos de la Oroya, ahí está la propia compañía Sauder que no tuvo, digamos, ninguna precaución de ver qué impacto tenía ante la población, que iba a generar luego un rechazo posterior. Y entonces aquí de lo que se trata es de implantar una minería moderna, como ocurre en otros países, porque no podemos olvidarnos que la minería es la principal fuente de recursos de nuestro país, ¿no? Y los ingresos que es para todos los peruanos, no solamente para los arequipeños, es lo que sirve para pagar planillas, es lo que sirve para pagar, tener programas sociales, beca 18. Entonces, cuando se ha dado cuenta Ollanta que no podría tener ni beca 18, ni Coaligoarma, ni juntos, ni nada, si es que no tienen los ingresos, dice, no, está bien la minería, pero muy tarde, pues lamentablemente, cuando ha planteado un discurso completamente diferente a una población que, por último, no ha estado bien enterada del impacto, de las consecuencias, y la propia compañía minera tampoco se ha preocupado mucho en hacerlo. Ok, ¿no? pero déjame insistir entonces con el tema, porque finalmente fue durante el gobierno de Alan García que en ningún momento tuvo un discurso, digamos, no como el de Ollanta cuando era candidato. Él siempre estuvo a favor de la minería y sin embargo ahí Tía María también se paralizó. Fue la primera vez que se paraliza y cuando se necesita hacer un segundo estudio de impacto ambiental. Mi pregunta nuevamente, ¿es una cuestión de gobierno o es una cuestión del Estado peruano? ¿Cómo está intentando desarrollar su potencial minero? Bueno, yo creo que ambas cosas, porque en un gobierno que te habla con el lenguaje claro, le va a hacer entender a la población y en todo caso es la población la que tendrá que decidir por sus gobernantes. Pero por otro lado también es un Estado que tiene que definir qué líneas se está siguiendo para generar riqueza.
No puedes tener tú un Estado ambivalente, un Estado en que las normas se tengan que lamentablemente quebrar en cada instante y no son respetables. Entonces no somos respetables para todas las inversiones, ¿no? Porque si tú quiebras el Estado de Derecho, no solamente vas a tener problemas con minería, vas a tener problemas con todo el tipo de inversiones en nuestro país. O sea, aquí se tiene que respetar el Estado de Derecho. Y por eso es que dentro de ¿Pero cuál es el Estado de Derecho que se tiene que respetar? En las políticas públicas se tienen que establecer muy claramente las definiciones de lo que hace cada gobierno y tiene que ser responsable. Correcto. Ok, bueno, no me queda del todo claro, pero finalmente es una cuestión que, claro, obviamente incluye... Definitivamente, si fuera un gobierno de fuerza popular, yo te diría que la población estaría mucho mejor enterada con mayor anticipación, sí que lo quiere más sencillo. Pero sin embargo usted, porque ayer se lo pregunté a Javier Velázquez Jequén y me dijo, no, sí, con el gobierno aprista Tía María saldría. ¿Usted se animaría a ir? Sí, pero ellos no lo pudieron sacar, pues acuérdate. Por eso me sorprende y por eso le hago la pregunta. ¿Tampoco se anima a decir que Fuerza Popular lo sacaría? No, ¿por qué no? Pero sí hablándole muy claro a la población, sin mentirle, y tratándoles de convencer que es una minería que no va a tener ningún tipo de consecuencia grave para la agricultura, que ambas se tienen que respetar mutuamente, ¿no? Y exigirle a las mineras que cumplan todos los parámetros. El problema es que aquí no ha habido un Estado que se ponga fuerte ante las inversiones y le diga, tú me cumples con arreglar todos estos relaves que hoy día le están haciendo daño a la laguna, al río, al campo, qué sé yo. Correcto. Hay que exigirle, quienes tienen que exigir casualmente es el Estado, es el gobierno de turno, quien tiene que hacer cumplir las normas, sino que hay multas que no se cumplen. Correcto. Hay multas que no se pagan. Correcto. Y qué gracioso, pues, ¿no? Tampoco así. O sea, nos respetamos mutuamente. Perfecto. Congresista, pasemos ahora al tema, finalmente, no de este informe en minoría que termina siendo, digamos, el que todo el mundo quiere firmar ahora, incluso los oficialistas que ahora han quedado mal parados. Cuéntenos un poquito cuál fue la dinámica, ¿no?, de la comisión que investigó los reglajes de la DINI, porque hubo un informe en mayoría, ¿no? César Irupaía, que es un congresista oficialista, junto con Daniel Mora, Víctor Isla, Hugo Carrillo, y finalmente el informe en minoría de ustedes, que a todas luces parece más apegado a la realidad. Así es, nosotros encontramos evidencias con el primer informe en minoría porque el grupo de mayoría no quiso aceptar responsabilidad ni de la DINI y decían siempre que no estaban las cosas claras. Pero esta información ustedes ya la tenían, se la enseñaron a ellos, o sea, no la quisieron incluir en su informe. No, perdóname. Existe una primera información que nos viene no solamente de quienes son los primeros en dar este tema, que es Correo Semanal. Correcto. ¿No? Traemos a los directores de Correo Semanal, traemos a todos los involucrados en las diferentes denuncias, porque son las denuncias de Correo Semanal con el tema de Natalie Condori y Jorge el Castillo, pero son las otras denuncias de Marisol Espinosa, son las denuncias de Víctor Andrés García Belaunde. Y entonces todo ese tema lo tomamos nosotros desde el mes de enero y vamos encontrando que tiene puntos de encuentro. Y con los documentos, los testimonios de los diferentes invitados que hemos tenido, las evidencias que nos iban mostrando uno a uno, hemos podido, y trayendo a la gente de la DINI para que haga los descargos no correspondientes, hemos podido corroborar que habían indicios de que sí, esto provenía de un seguimiento que venía de parte de la DINI. Los de mayoría no han querido verlo así, han dicho, no, nosotros necesitamos pruebas. Nunca el Congreso necesita pruebas, solamente con indicios tú puedes dar una versión de lo que ha pasado. Sin embargo, después que se presentan estos informes, y por cierto 4 semanas que no nos reunimos en la comisión, nosotros seguimos averiguando, y cuando hacemos el contraste con los informes de RENIEC, que nos llegan posteriormente a lo que hemos entregado el informe, constatamos que lo que eran evidencias se convierte en pruebas. Vale decir, este seguimiento que ocurre en tal hora, en tal día, en tal fecha, y que fue entregado a correo, es el mismo que tiene un operador de la DINI en una clave desde la PCM, en la misma fecha, en la misma hora, el mismo día. Que, por favor, más claro ni el agua. Acá el que no quiere ver esto es que quieren ocultar las cosas, y hay responsabilidades políticas, pues las hay. Ahora, definitivamente esto es algo que tiene que verse en el Pleno del Congreso. Si no lo ven así,
y yo me alegro, parece ser ya que el Ministerio Público, que tenía abierta esta investigación, ha solicitado los 2 informes. Ojalá sea así. Y entonces tendrá que correr también por el lado del Ministerio Público esta investigación. Mira, estos técnicos que pertenecen a la PCM, la DINI pertenece a la PCM, fueron ordenados por alguien a seguir, por ejemplo, a Cristian. Fueron ordenados por alguien a seguir a tus familiares, a tus hijos, buscarte en la SUNAR, buscar todos tus parientes. Y enseguida, cuando te han seguido, han encontrado otros personajes que trabajan contigo. Y entonces, ¿sabes? Esos personajes también los han seguido. Y luego han averiguado con esos personajes a ver si tienen algo contra ti. ¿Para qué es eso? Por favor. Eso ha ocurrido en pero después también han confirmado que lo que se encontraba era utilizado para desprestigiar a algunos congresistas políticamente. Cuéntenos un poquito de eso también. Bueno, eso lo ha encontrado para darle el mérito suficiente al comercio, porque ellos tenían esa información, pero la tenían suelta. Cuando ha salido ya nuestro informe, ellos han hecho una comparación del informe que ellos han obtenido, que alguien se los ha pasado, con las declaraciones de algunos congresistas en el Pleno del Congreso. Y es textualmente lo que dicen en contra de determinada persona, lo han leído textualmente con lo que ellos tenían. O sea, estas informaciones se han colado por diferentes sitios. Cómplices del espionaje. Si han estado utilizando, ellos sabían o nunca preguntaron quién me manda esto, cuando quién se lo mandaba. Cuando le han preguntado, me dice al congresista Rimarachín, que es el único que ha aceptado que sí recibió eso. ¿Ha dicho de quién lo recibió? No, dice que no se acuerda. Ah, no se acuerda. No se acuerda. Le llegó en un sobre. Y los otros congresistas dicen que no se acuerdan de nada. Rimarachín sí acepta, dice que recibió un papel para hablar, ¿no? Y que con ese papel atacaba. O sea, esto ha sido utilizado para atacar políticamente a los adversarios políticos, a periodistas, y en este seguimiento hay empresas, empresarios, hay periodistas, existen políticos en actividad, otros más retirados. En fin. ¿Y hasta dónde congresistas han podido llegar en dilucidar quién daba la orden? Porque finalmente siempre fue el gobierno decía, bueno, no estará escrito la PCM, Ana Jara dice que incluso ella también había sido víctima, Marisol Espinosa del partido, pero han podido llegar a ver quién habría dado la orden, porque ellos siempre dijeron, bueno, pues habrán ellos jugados, incluso en un momento se dijo que podrían ser particulares. Claro, esa tesis se ha desbaratado, no son particulares, pues son agentes de la DINI. Está claro. Eso está claro. ¿Y quiénes ordenaban eso? Bueno, cuando nosotros hemos sido de la gente más pequeño que teníamos en un inicio, porque ahora faltaban a preguntar a varios más, pero teníamos a uno, que fue el que Víctor Andrés García Belaúnde nos demostró que con su código habían sacado en la SUNAR, señor Chávez. Lo hemos traído a la comisión y dentro de la comisión él dijo que seguía órdenes superiores. Cuando hemos llamado a su jefe, también dijo que tenía órdenes superiores. Cuando hemos llamado al señor Castañeda, jefe de contrainteligencia, también ha dicho que seguía órdenes superiores de la alta dirección de la DINI. La única respuesta, sin dar nombres de personas. La alta dirección no, es que hasta hasta Castañeda es el jefe de contrainteligencia. Mira de quién te estoy hablando. Este señor dice, a mí me da órdenes, ¿no? La dirección general de la DINI. La dirección general de la DINI es Briceño o era Gómez. O era Gómez anteriormente. Claro, los dos capitanes amigos de Ollantumala. ¿Con quiénes despacha la DINI? La señora Ana Jara nos dijo que nunca despachó con la DINI, despachaba directamente con Palacio. Entonces, hay responsabilidades políticas, y esta responsabilidad política, en primer lugar, ahora ha recaído con quien tiene ese titularato que fue Ana Jara en esa época, y es por eso que viene su censura. Pero este tema, como dijeron algunos congresistas, tiene para mucho más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede venir ahora? Es que mira, hay una editorial del Comercio también que dice que finalmente no los congresistas oficialistas y Daniel Mora, que no sé si llamarlo también por su actitud, en este caso un oficialista más, deberían quizá hacer suyo también el informe en minoría, porque no han dicho absolutamente nada. Parece que se les ha caído un poco la cara de vergüenza de haber presentado ese primer informe. Mora ha dicho algo y quiere negar lo innegable, y yo me imagino que Mora va a seguir negando porque Mora ha trabajado en el servicio de inteligencia. Sí, siempre insiste con ese tema, es normal. Y para él desde un principio nunca hubo nada por él que no se investigara. Y he tenido dentro de la comisión yo serias discrepancias con Mora.
y ahora trata de descalificar y de decir que esto no es. Bueno, si él se quiere poner una venda en los ojos, es su problema. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que lo cree de convicción o por un tema político de alianzas? No, por esto es una alianza completamente clara de... El partido de Toledo, Perú Posible, es el que avala todas las votaciones del nacionalismo, porque lo tienen a Toledo agarrado del cuello, ¿no? Es la verdad. Es la verdad, y entonces él... Por eso, y de repente porque tiene amigos, pues todavía en el servicio de inteligencia, o él le habrá hecho lo mismo, no sé. Porque negar algo que es evidente, tan claro, tan contundente, es necedad para mí, ¿no? Yo le quería preguntar justamente, ¿hay esa posibilidad de que ellos vayan a hacer? Porque no va a pasar eso, ¿verdad? Eso no va a pasar. No creo Pero finalmente, ¿cuál informe se va a debatir? Irupaya, tal vez, no sé, si es que entra en razón, y porque es un médico que no tiene por qué ganarse problemas ajenos, pueda admitir. Los otros están queriendo ocultar las cosas que su gobierno está haciendo, pues ese es el problema. ¿No? O sea, se han dado cuenta que su gobierno ha metido la pata. Correcto. Y lo que van a hacer es tratar de ocultar hasta el final. Explíqueme un poquito, ¿cuál informe se discutiría en el Pleno? No pueden ser ambos, ¿verdad? En el Pleno ingresa el de mayoría. Correcto. Y posteriormente, cuando hay informe en minoría, tiene que discutirse el de minoría. Ah, ok, se van a discutir ambos también. Así es, ambos. El tema está cuándo lo van a poner en orden del día. La mesa directiva la maneja y finalmente ellos van a decidir cuándo lo van a poner y cuándo no. Así es. Por eso que yo pedí que, frente a la investigación que está abierta en el Ministerio Público, sea la propia fiscal de oficio que pida todos los informes para que ayuden a esclarecer este tema, y ojalá se pueda, ¿no? Ahora, Juan Carlos Valdivia, que dicho sea de paso está acá, lo vamos a entrevistar más adelante, también justamente habla en su columna, ¿no? Elecciones y espionaje, y a lo que apunta es que quizá esto esté continuando y quizá empecemos a ver más trabajitos o más resultados que ha hecho la DINI durante estos tiempos o anteriormente de cara a la campaña. Una campaña que podría ser sucia justamente por este mal manejo de información y este mal uso que se le da al Servicio de Inteligencia peruano. No me extrañaría que siga funcionando, porque hasta ahora no sabemos qué está haciendo esta famosa comisión reorganizadora, que por cierto está coja, porque uno de ellos, de los que formaban la comisión, es el actual ministro de Defensa. Y si esta comisión, que no tiene muy claro qué es lo que va a hacer, que no sabe ni siquiera qué va a buscar, entonces yo estoy llamando dentro de la Comisión de Inteligencia, a ver si nos reunimos en la próxima semana, porque si no, como vicepresidenta, yo voy a llamar a citación si es que no lo hace el presidente, porque estos miembros de la comisión nos tienen que decir qué están haciendo, qué han encontrado, dónde están estas informaciones, dónde está el fallo, han comprobado que el equipo funciona, no funciona, se pagó, no se pagó, están las garantías puestas, no están las garantías, por qué no está en la policía. Es decir, tienen muchísimas respuestas que darle a la comisión. Correcto. Una última pregunta para terminar con esto. Perdóname solamente para decir adelante. Que no me extrañaría que se siga utilizando esta información para seguir dañando a los opositores de gobierno. ¿Pero usted cree que con todas estas revelaciones ellos vayan a insistir? Porque si hay algo que ha demostrado que es este gobierno es que se ha manejado con bastante torpeza, ¿no? ¿Crees que lo vayan a volver a hacer, a sacar, vayan a alimentar a sus candidatos o opositores o alguna prensa? No creo que ninguna prensa, porque finalmente lo que hizo Correo fue decir, bueno, ¿quién me está dando esto y para qué me está dando? Quizá algún otro periodista... Bueno, yo exhorto a que la prensa no reciba así nomás sin preguntar y cuestionar. Que lamentablemente está sujeta por la publicidad, que es enorme, que se está gastando, está sujeta a que le puedan mandar uno de estos torpedos, que tengan mucho cuidado, pues no, porque ya hay mucha información atrás. Y lo grave sería decir, oye, ¿sabes qué? Tú estás recibiendo porque algo te están dando, sería muy grave. Correcto. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República para finalmente, hay algo que se puede hacer desde el Congreso? Bueno, ustedes fiscalizan, ok, es una de las tareas, pero también está la labor de legislar. Y podría legislar algo para cambiarle finalmente la manera y asegurarnos que ningún servicio de inteligencia sea utilizado por el gobierno, porque desgraciadamente esto ha pasado hace más de 20 años, congresista. Sí, lamentablemente, y eso nos debería servir de experiencia para que no vuelva a ocurrir. O sea, si los golpes no te enseñan, ¿qué estás esperando? ¿Que te tiren un hachazo? No. Yo he presentado ya 2 proyectos. Bedoya ha presentado un proyecto, Tubino ha presentado otro proyecto. Y hay 4 proyectos que esta comisión reorganizadora debería tomarlos como suyos. ¿Por qué? Si es que están haciendo la reorganización. Allí coloco que, en primer lugar, la DINI no debe tener carácter operativo. Nunca lo tuvo, pero con las facultades extraordinarias que se le dio
al Ejecutivo, que es lo mismo que nos están pidiendo ahora, eso justamente iba a enlazar con las facultades extraordinarias que se le dio. Ellos hicieron una reforma de la DINI con decreto legislativo. Ahí fue que se le aumentó el presupuesto. Funciona la DINI, ahí se le aumentaron funciones, que es lo más grave. Y la volvieron de lo que tenía que ser un aparato que recoja inteligencia, que procese, analice inteligencia y la de las otras fuerzas, de la Marina. Por supuesto, que procese las inteligencias de los operativos y las canalice al más alto nivel, que es en este caso el presidente de la República o a los ministros. Casualmente deberían estar viendo qué es lo que pasó en Tía María, tendrían que estar viendo lo de Oropesa, tendrían que haber descubierto lo de Orellana mucho antes. Para eso es la contrainteligencia también. No lo han hecho, se han dedicado a perseguir. ¿Por qué? Porque estaban en un carácter operativo para ver quién me fastidiaba para tirarle hacha, ¿no? Entonces, esos decretos legislativos sirvieron para darle carácter operativo. En mi proyecto le digo, quítenle la parte operativa, porque la inteligencia, Cristian, es necesaria. Para defenderse un país, un Estado, necesita inteligencia y contrainteligencia, pero que esté para cubrir las amenazas internas y externas, que no esté para perseguir a mi adversario político. En eso no debo perder tiempo ni dinero, porque aquí se han malgastado hasta recursos del Estado para perseguir a políticos, recursos del Estado para mandarle los carros a la casa de Marisol Espinosa para ver con quién se reunía, o de Jorge del Castillo, ¿no? Para ver si era un lobista de la minería. Solamente el proyecto ese es mío, en el que le quito el carácter operativo, y el otro proyecto es para que la Comisión de Inteligencia tenga carácter de comisión investigadora y no necesite pedir atribuciones. En este caso, nosotros hemos hecho la investigación sin ningún tipo de ayuda. Si hubiéramos tenido más facilidades, de repente conseguiríamos más cosas, ¿no? Entonces, que la Comisión de Inteligencia tenga carácter de comisión especial, como hay las especiales, pero permanente, porque esta comisión es muy... somos nombrados supuestamente para los 5 años, aunque yo fui a cubrir una plaza, porque no podía Cecilia Chacón en el momento que se tuvo un accidente del cerebro. Me acuerdo, sí, así en ese congreso. Entonces, después yo fui a cubrirla a ella, pero aquí es la única comisión en que no te mueven los 5 años, y entonces, por lo tanto, la fiscalización tiene que ser realmente efectiva. Lo que hemos tenido, los problemas nosotros, es de que no podíamos conminar a los funcionarios, y tú llegabas a la DINI y te estaban contando un cuento de pajaritos y no te decían la verdad. Aquí nos tienen que decir la verdad, es la única comisión y somos los únicos receptores, casualmente por el carácter secreto que también se tiene que mantener, de recibir toda la información, y esto no lo han entendido los jefes de la DINI. Y han creído que nos podían bypassear muy fácilmente. Les ha salido el tiro por la culata. Correcto. La posibilidad también de que sea el Congreso quien, digamos, obviamente, tiene que ser una persona de confianza. De Bedoya. Ok, eso lo plantea Javier Bedoya. Sí, que el Congreso, digamos, lo confirme. O sea, que el presidente diga, mande una terna. Correcto. La terna es evaluada, puede ser como se hace con el Contralor, ¿no? Y de esa terna se escoge al mejor, y de todas maneras es una persona del Ejecutivo, porque entendemos que también tiene que ser de confianza del Ejecutivo. Y el otro proyecto de Bedoya también, que es al respecto, el de Tubino también, y que la Comisión de Inteligencia debería presidirla siempre alguien de oposición. Ok, pero eso viene y ya, o en este Congreso, o en el próximo, ¿cómo va a ser un poquito el tema? Yo dudo que en este Congreso, honestamente, si es que se cambia la mesa directiva, sí puede ser. Usted en una entrevista dijo que no debería ser Fuerza Popular quien dirija la mesa directiva. No porque no podamos. ¿Ha cambiado su opinión? No porque no podamos, no. Es que la oposición tendría que ser los que dirijan la mesa directiva. Lo que me refiero yo es presidir. Y no porque no podamos. Claro, que no sea, la presidenta Fuerza Popular. Hay capacidad para hacerlo, sino que en vísperas de un proceso electoral, y estando nosotros en primer lugar, yo personalmente, Luz Salgado opina, esto no lo he consultado, que en las encuestas, no nos convendría estar en mesa directiva, deberíamos seguir siendo oposición. Pero debería poner al país por delante, no por un tema de conveniencia electoral. Pero somos una oposición constructiva, ojo. Yo te invito a que veas cuántos proyectos de ley hemos aprobado por unanimidad, junto con los nacionalistas, porque son buenos para el país. Y en los que nos hemos puesto en contra son aquellos que no están las cosas muy claras, que no las quieren pasar por comisión y que no las quieren poner de la noche a la mañana. Entonces aquí los proyectos hay que estudiarlos bien, si realmente surten efecto o no surten efecto. Ahorita tengo un problema con un decreto legislativo también que
sirvió para darle facultades al Ministerio del Interior, y hay problemas ahorita en la construcción de la central de emergencia que antes estaba con Foxpoli, que ahora ya no se llama Foxpoli, tiene otro nombre. Y acabamos de otorgar presupuesto para que se amplíe ese hospital, que es necesario. Yo lo he visto, los pacientes están en la calle igual, y hay miles y miles de policías con sus familiares que necesitan ser atendidos, están en condiciones ínfimas, paupérrimas. Pero sin embargo, a pesar que hay el dinero, no van a poder ejecutar porque tienen un amarre por el famoso decreto legislativo que no ha sabido darles la claridad y la transparencia para utilizar los recursos y construir la emergencia. Congresista, Héctor Becerril ha dicho que de ninguna manera se le deberían entregar las facultades extraordinarias que pide el Ejecutivo. ¿Su posición, entiendo, es otra o es la misma? ¿La comparte con Héctor Becerril? En primer lugar, no hemos discutido esto en bancada. Okay. Y en bancada hay unas discusiones muy fuertes, tan fuertes como las del Pleno. Me imagino, ¿no? Porque si Becerril ya se mandó, imagino que va a defender esa posición en la reunión de bancada. Sí, y yo lo respeto, pero yo creo que en algunos casos podríamos darle algunas facultades si es que nos las explican bien qué es lo que quieren hacer. El problema, Cristian, es que a ti no te dicen qué es lo que piensan hacer. Tú no le puedes dar un cheque en blanco. Estamos viendo después de 5 paquetes que nos han enviado en el tema económico, que no han tenido resultado. Entonces estuvo mal formulado, mal hecho, no saben en qué línea ir. Entonces te tienen que explicar bien las cosas, porque no se trata de abdicar a nuestra función y nuestro derecho de legislar y de controlar. Oye, papito, ¿no quieres que te controle? No, pues, estás a 1 año de terminar tu mandato y yo no te voy a dar un cheque en blanco. Menos para farras de pretexto de combatir la pobreza y me empieces a comprar pañales que no se reparten. Pero hay una figura, digamos, intermedia, es decir, ¿no? Porque había escuchado también que había la posibilidad de darle unas facultades, pero crear una especie de comisión también que vaya investigando o vaya fiscalizando cómo se van aplicando. ¿Hay algo de Por eso? ¿No? Yo no me cierro a entregar facultades en algunos aspectos, pero que nos expliquen. Oye, a ti te tiene que explicar el ministro, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, el otro. Por ejemplo, están pidiendo facultades en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de control de armas. Acabamos de dar una ley y está promulgada el 15 de enero, después de haber estudiado 5 meses y de haber debatido una serie de proyectos, haber traído a una serie de expertos, supuestamente porque esa era la ley que necesitaban, propuesta por el Ejecutivo. El 15 de enero le hemos dado. Y entonces ahora quieren legislar de nuevo. O sea, su proyecto no estuvo bien presentado. ¿Qué piensan hacer? ¿En qué campo sí podría ser, por ejemplo, en materia económica? Si hay algunas cosas que incluso he escuchado a Javier Velázquez que él reconocía que a veces el Congreso demora mucho, que sí podría decir. En materia económica me parece que podría ser. Hay que ver qué es lo que quieren hacer, porque después de 5 paquetes que me expliquen bien el 6º paquete que viene. Ese es el gran problema también, pues que tienen antecedentes de que yo finalmente creo que con facultades el ministro Segura tendría que venir a explicar qué es lo que quiere hacer con su 6º paquete, ¿no? Y si están claras las cosas, oye, no vamos a ser tan tercos de no darle. Pero en algo que yo sí me opondría totalmente, es el famoso tema de inclusión y de combate a la pobreza. Porque eso es... Porque cree que finalmente se podría... Para despilfarrar, para pero hacer... de cara a la campaña. Y eso obviamente preocupa porque ustedes también están en campaña. Perdóname, pero no solamente es el dinero de todos los peruanos. Y haciendo falta para que atiendan casualmente con las emergencias en los hospitales donde no te puedes ni operar porque no hay instrumentos, donde no ha habido vacunas, ojo, no ha habido vacunas varios meses y hay varios niños que no se han vacunado con las vacunas básicas. Entonces, frente a todo eso, malgastar los recursos supuestamente para inclusión y combate a la pobreza, no, a mí me tienen que explicar bien las cosas. ¿Teme esta posibilidad del cierre del Congreso? Mira, yo creo que las condiciones no son las más adecuadas para un cierre del Congreso. Sería catastrófico para el país. Y no porque esté defendiendo mi puesto, total, uno es congresista por servir a la nación y punto. Pero aquí se crearía un caos. ¿Tú crees que va a volver a llamar para elecciones faltando tan poco? Porque tendría que llamar elecciones en un periodo corto. Bueno, sí, claro, sí, que él puede cerrar el Congreso constitucionalmente también tiene que convocar elecciones. Y tenemos elecciones el 2016, correcto. O sea, 2 procesos electorales. Correcto. Sería una tremenda irresponsabilidad. Bueno, pero creo que el nacionalista, incluso Daniela Guataz, ha dicho que sería una catástrofe. Sí, Freddy Otárola lanzó una bomba de ensayo. Por otro lado, el presidente no ha sido claro, tajante, ¿no?,
¿Y Pedro Cateriano sí le da alguna confianza de que finalmente ese no es el juego que intenta plantear el gobierno, el Ejecutivo? Yo espero que Pedro Cateriano no se deje, presionar. ¿Y hasta ahora cómo lo ha visto? ¿Se ha dejado presionar o no desde que ha asumido? Bueno, yo lo he visto desde que empezó el diálogo con los líderes diferente. Y eso hay que saludarlo porque, oye, una persona que está acostumbrada a insultar, a golpearte, y ya, bueno, está en una responsabilidad mayor, aunque como ministro también estaba con responsabilidades, ¿no? Y cambia, le doy el beneficio de la duda. Correcto. Y además que quedaría para la historia marcado que llamándose un gran demócrata se permita cerrar un congreso durante su ejercicio. Congresista, una pregunta para terminar. ¿Usted quisiera ir de nuevo a candidatear y volver nuevamente al Congreso con Fuerza Popular? Porque una de las cosas que se está mencionando, ¿no?, como unos rumores, unos runrunes, es que justamente para que a Keiko le den el beneficio de la duda, se tiene que un poquito sacudir de algunas personas que estuvieron vinculadas al gobierno de su padre, y ahí está usted, congresista Luz Salgado. ¿Usted cree que finalmente ha roto con ese tema y que reconoce de errores? Porque claro, hemos hablado del Servicio de Inteligencia y obviamente pues Vladimiro Montesinos fue quien, dio cátedra de qué es lo que no se debe hacer con un servicio de inteligencia. Ya, ¿y se ha aprendido o no se ha aprendido? Quienes no han aprendido son necios. Y creo que Keiko está marcando casualmente una diferencia. Y dentro de ese trabajo la estamos apoyando, pero quien decide es el partido realmente para ver y con sus militantes quiénes van y quiénes no van. Y de acuerdo a eso se estará en el bolo o no, pero en todo caso, yo me siento satisfecha del trabajo que he realizado, no solamente en este periodo, sino en los anteriores, porque tengo más de 80 leyes dadas y que creo que son de beneficio para el país y de inclusión para las mujeres, ¿no? Mi ley de cuotas ha sido inclusive galardonada en otros países y creo que la tarea que he realizado no he defraudado a mis electores, pero en todo caso, a mí sí me gustaría seguir en política, pero no depende de mí, depende de mis electores. ¿Y depende de Keiko también? Ella está sujeta inclusive su propia candidatura a toda la militancia de Fuerza Popular y creo que es nuestra candidata natural y lógicamente la apoyaremos desde el lugar en el que estemos. Gracias, Interna Luz Salgado, un placer. También. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a regresar para conversar sobre la situación, desgraciadamente nada positiva que se vive en Tía María. Regresamos con Juan de la Puente y Juan Carlos Valdivia. Venimos.